Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto Politécnico Nacional, en el marco de la 35ª Semana Interdisciplinaria, la perspectiva de la educación superior pública en la Cuarta Revolución Industrial, les da la más cordial bienvenida. A continuación, cedo la palabra a la maestra en Administración de Recursos Humanos, Laura Andrómeda Fonseca Monterrubio, quien moderará nuestra conferencia. Maestra, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Es un honor para mí poder presentar al maestro David Garza Marín, quien es nuestro invitado el día de hoy y dará la conferencia denominada Computación Holística en la Productividad. Voy a dar una semblanza muy breve de su amplio currículum para que sepamos con quién estamos platicando. El maestro Garza Marín es el director de Ingeniería de América Latina en la empresa AMD para el segmento empresarial, corporativo, gobierno y educación. También es profesor de la maestría en alta dirección de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es ingeniero en computación con diplomado en tecnologías de la información por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en administración de negocios por la Universidad de Negocios. Tiene más de 30 años de experiencia en la industria de la tecnología de información. Ha escrito 5 libros relacionados con el tema de la computación. Uno de sus lemas es: la peor tecnología es la que no se entiende, y su misión es hacer que la tecnología sea una verdadera aliada de la gente para que puedan trascender los límites de lo que se considera posible. Démosle un fuerte abrazo a nuestro invitado. A continuación, le daré la palabra al maestro Garza para que inicie su conferencia. Gracias. Muchas gracias, maestra Laura, por tu amable presentación. Muy buenas noches, burros. ¿Cómo estamos? Bien. Súper, qué maravilla. Muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que me da un enorme gusto, una satisfacción estar aquí en mi segunda casa. Creo que he dado más conferencias en el Politécnico Nacional que en la UNAM. Y de hecho, históricamente, incluso los alumnos de anteriores generaciones ya me adoptaron como alumno honorario de aquí de LOPIXA, y la verdad es que agradezco enormemente esa grandiosa distinción que me han dado de ser pues un hijo putativo, ¿no?, de la UPIXA, y pues la verdad es que tengo un enorme gusto de estar aquí con ustedes. Pues bueno, hoy vamos a tratar en este tiempo que vamos a estar aquí, de aquí a las 12 de la noche, de una... ¿No les dijeron que era hasta las 12? Vamos a tener hamburguesas y todo, pues para que disfruten. No, vamos a estar aquí una hora y media, pues comprendiendo algunas cosas relacionadas tanto con la computación, incluyendo una parte que es importantísima para la computación. Normalmente cuando hablamos o pensamos en las computadoras, pensamos en el aparato, ¿no?, en el dispositivo. Y las computadoras, quizá ya se dieron cuenta, fueron hechas a imagen y semejanza del hombre, ¿no?, de las personas. Bien, para darnos una idea de esto, el hardware pues es todo lo que tocas, ¿no?, todo lo sabroseable, dirían algunos, ¿no?, todo. Ese sería el hardware de las computadoras. El software pues es todo lo etéreo, ¿no?, todos tus pensamientos que sabes que están allí, todas las ideas, y sin embargo la computadora tiene un pequeño gran problema, que pocas veces se pone en perspectiva. Vamos a hacer un ligerísimo ejercicio
Y vamos, por ejemplo, a poner a la maestra Laura aquí, la vamos a encerrar y nos vamos 2 días. Cerramos todas las puertas y nos vamos 2 días. Vamos a dejar que la maestra Laura nos platique qué pasaría en esos 2 días. Pues primero me pondría a ver mi celular, comunicándome con todos, hasta que la pila muriera. Después creo que empezaría a morir yo. Sí, empezaría a tratar de romper las puertas, ¿no? Y todo, sería todo un asunto lo que pasaría aquí, ¿no? Al rato ya estarían rasguñadas las salidas y todo ello, ¿no? Bien, ahí acaba nuestro experimento con la maestra Laura. Ahora vamos a dejar encendida esa computadora y la vamos a dejar encendida ahí 2 días, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar después de 2 días? La misma computadora, si es que nadie ya se la picó, ¿no? Pero si está ahí todo encerrado y toda la computadora trató de arañar las puertas, trató de revisar su celular, trató de romper las salidas o, no sé, tomar agua, hizo pipí la computadora. Pues no, la verdad es que no. Y ahí tenemos entonces un pequeño gran detalle que normalmente no tomamos en cuenta de la computación. ¿Cuál es el tercer elemento que requiere una computadora? Energía. No sé, ustedes son los expertos. Alguien que lo opere, ¿sí? La computación consta de 3 elementos: hardware, software y monoware, ¿no? O una persona que la opere. De hecho, la computadora es un fiel reflejo de la persona que la opera. Aunque haya 2 compañeros que hayan comprado la misma computadora, cuando Juan Cuerdas abre su computadora tiene una chava bien encueradota ahí en el fondo, ¿no?, de la pantalla, y tiene documentos por acá, y la tarea de... Y si Juana Cuerdas compró la misma computadora, a lo mejor tiene un fondo de florecitas, tiene, si es más ruda, pues tiene ahí superhéroes o no sé, cosas así por el estilo, tiene otro tipo de documentos. Y aunque sea exactamente el mismo modelo de computadora, son computadoras diferentes. Como ustedes. Por lo que estoy viendo así, muy por encima, todos tenemos la enorme ventaja, la enorme bendición de tener 2 piernas, 2 brazos, 2 ojos, una boca. Y a pesar de que todos estamos más o menos constituidos de la misma forma, cada uno de ustedes es totalmente diferente al otro. ¿Por qué? Pues por su software, ¿sí?, que los hace totalmente diferentes. El hardware puede ser más o menos similar, pero el software es lo que hace la diferencia. Y lo que va a hacer que esta computadora sea diferente a otras computadoras es su usuario. Cada que abres tu computadora encuentras una imagen de ti mismo. No sé si te has dado cuenta, pero todo lo que está escrito ahí, que tú has escrito, es plasmar en blanco y negro lo que salió de aquí. Es una maravilla, ¿eh? Esa es una verdadera maravilla. No sé si han perdido la capacidad de impactarse con algo, pero el que yo sea capaz de ver transformado en una pantalla lo que está saliendo de mi mente, ya sea a través de dibujos, de textos, de todo eso, pues es una cuestión impresionante. Entonces, ¿cómo te quieres ver reflejado en esa máquina? ¿Cómo quieres que tu reflejo sea ahí, donde abras, pues no sé, Excel, ¿no? Le hagas doble clic a Excel, te vas a tomar un café, regresas, ¿sí?,
te encuentras con la guapa del salón y empiezas, hola, suertuda. Adivina qué fue lo que vi en el aparador de una joyería para ti. Mi imagen reflejada en el libro. Regresas a tu computadora y sigue Excel con el splash screen, ¿no? ¿Quieres ver ese reflejo en tu computadora? ¿O quieres que le hagas doble clic? ¡Fua! Ya se abrió. Y que estés trabajando y que todo lo haga así rapidísimamente para que tengas los mejores resultados. El límite no lo está poniendo la computadora, sino todas las cosas que te han metido que debe ser la computadora, pero que no son ciertas. ¿Sí? Y es por eso que vamos a ver la configuración, la computación holística. ¿Sí saben qué es el holismo? ¿No? Yo pensé que me lo iban a explicar porque yo nada más lo puse por elegante. No, holismo es algo más que integridad. Es decir, cuando hablamos de algo integral, la computadora integral, estamos hablando de la suma de partes. Si yo tengo un tronco, dos brazos, dos piernas, una cabeza, ya tengo una persona, ¿cierto o no? ¿Sí? Tengo un tronco, dos brazos, dos piernas, una cabeza, ya tengo una persona, ¿sí o no? No, claro que no. Puedo tener un cadáver ahí, ¿no? Pero no tengo una persona. ¿Qué hace falta para que la consideremos persona? Que esté viva, que tenga ese aliento de vida, que tenga el movimiento, que tenga razonamiento. Eso es el holismo. Es como el conjunto, junto con todo lo que lo compone, nos da algo en particular, algo en especial, ¿sí? Que nos va a satisfacer o que va a satisfacer las necesidades de terceros. Y eso es lo que vamos a ver en esta presentación. Y bueno, hay un libro que yo quiero recomendarles de un autor famosísimo, internacionalmente reconocido. Es un libro escrito para mis alumnos de la Facultad de Química de la UNAM, que es donde doy la maestría en alta dirección. Yo doy la materia de sistemas de información gerencial y los alumnos que están ahí pues vienen de diferentes carreras, ¿no? Vienen de licenciaturas, vienen de ingenierías, y es a veces sorprendente pues que de la palabra computadora conocen la C, la O, la M, la P, ¿no? La U, pero la verdad es que no tienen mayor información cómo aprovechar lo que nos está ofreciendo una computadora. Entonces este libro lo escribí basado en eso, en poder ofrecer en un lenguaje lo más simple posible la información alrededor de la computadora sin castigar los elementos técnicos, ¿sí? Entonces puede ser una referencia bastante importante para que ustedes, es un libro que está disponible en Kindle, para los que lo quieran. El Kindle pues lo pueden instalar en sus celulares, sus tabletas, incluso en sus PCs. Se llama así, Equipos de Cómputo Personal en la Productividad, y su costo es muy muy económico. La buena noticia es que hoy tengo dos regalos para algunos de ustedes. Ya veremos al final quién es el acreedor o acreedora de estos regalos, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con esto de la computación holística. ¿Qué es el holismo? Me voy a permitir leer literalmente lo que dice. El nuevo paradigma podría conocerse, esto lo dijo Fritjof Capra, podría conocerse como una visión holística del mundo, donde se ve al mundo como la integración de un todo en lugar de una colección de partes disociadas, ¿sí? Eso es para tener más claro esto del holismo. ¿Cuál es la parte más importante de una computadora? El procesador, la tarjeta madre, ¿sí?
Toda la computadora. En efecto, los que dijeron el procesador ya vi que están muy pues metidos con la mercadotecnia de algún fabricante de procesadores que no es AMD. ¿Sí? Porque me han dicho que hay otro fabricante por ahí, yo no sabía. Pero pues bueno, es muy cierto, lo más importante de la computadora es toda la computadora como un todo, incluyendo, como yo les decía, el usuario, bueno, es que algunos le dicen el usaurio, ¿no? El usuario, ¿sí? Donde es un todo. La computadora necesita estar integrada por qué necesidades tiene el usuario y cómo entonces van ustedes a configurar adecuadamente la computadora. Y dentro de todo eso está el sistema operativo. ¿Por qué el sistema operativo es tan importante? Bueno, muy pocos le dan importancia, la importancia real que tiene el sistema operativo. Pero el sistema operativo, yo sé que aquí hay alumnos de no solamente ingeniería, sino también hay de licenciatura. Voy a no hablar en un lenguaje tan técnico. Hoy en la mañana ocurrió un milagro, ¿sí? Y me doy cuenta de que ese milagro ocurrió con todos los que estamos aquí en este momento. ¿Cuál es ese milagro? Despertar. Despertar. Ustedes ayer en la noche se durmieron, o hoy en la madrugada, dependiendo de sus tareas, se durmieron y se perdieron, ¿sí? Y sin embargo despiertan hoy en la mañana. ¿Alguna vez se han puesto a pensar qué los mantuvo vivos durante ese proceso de estar dormidos? ¿Qué les hizo no ahogarse? ¿Qué los hizo que su corazón siguiera latiendo? Bueno, lo que les hizo lograr eso es su sistema operativo. Algo que sabe qué tienes, dónde lo tienes, cómo lo tienes y de qué longitud lo tienes, ¿sí? Sin albur. No, yo soy Sage, ¿no? Bueno, les voy a mostrar un pequeño ejemplo al respecto. Voy a caminar sin ver la pared y sin embargo llega un momento en el que me detengo. No vi la pared y sin embargo en algún momento me fui deteniendo, porque si yo seguía caminando a la misma velocidad a la que estaba caminando, me iba a romper los dedos, ¿sí? ¿Por qué? Porque algo en mi interior me dice qué tengo, dónde lo tengo, cómo lo tengo y de qué longitud lo tengo, ¿sí? Ese es mi sistema operativo. Algunos creacionistas lo llaman alma, ¿no? O espíritu. Pues este es más bien el aliento de vida, todas las cuestiones químicas internas que nos permiten conocer cada una de las partes de nuestro cuerpo, aunque no tengamos ninguna idea perfecta en este momento de cómo logramos eso. Por ejemplo, si yo les digo muevan el dedo gordo del pie izquierdo, lo mueven, ¿sí? ¿Cómo supiste que estaba allí? La verdad es que es parte de las maravillas que nosotros podemos dar, porque incluso cuando comes, tú te llevas la comida exactamente donde está tu boca. No te equivocas, no te llevas la comida a lugares que no debes llevarte, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu sistema operativo te dice exactamente qué tienes, dónde lo tienes, cómo lo tienes y de qué longitud lo tienes. Eso es lo mismo que pasa con una computadora. El sistema operativo es tan vital dentro de tu computadora que si tú tienes un hardware espectacular, ¿sí? Sí que te ves increíble y todo. Este sistema operativo pues estarás muy guapo por fuera, pero por dentro eres un pelmazo, ¿no? Eso mismo pasa con las computadoras, por eso es importante que elijan el sistema operativo adecuado para el hardware que ustedes tienen,
¿sí? Si tienen un hardware nuevo, más les vale tener un sistema operativo nuevo que administre adecuadamente a la computadora. Por si tú tienes una computadora nueva y le pones un sistema operativo del año del caldo, la computadora va a funcionar como del año del caldo. Es como tú con tu novio. Es que no maduras, Juan. Así de grandote como te ves, pero eres igual de idiota que cuando tenías 10 años. Así somos los hombres, así somos todos los hombres. No maduramos sino hasta mucho tiempo después, ¿cierto? Porque nuestro cuerpo crece más rápido que nuestro sistema operativo, contrario a lo que le sucede a las mujeres, que su cuerpo crece más o menos a la misma velocidad que su sistema operativo, a veces un poquito más lento. Entonces, por eso es muy importante que su sistema operativo en la computadora esté al día con el hardware. Si van realmente a querer aprovechar lo mejor posible el hardware, más les vale que le pongan. Es indistinto si le ponen Linux, si le ponen Windows, cualquiera de los dos son sistemas operativos buenos. Habrá algunos que digan, no, es que Linux es la neta y no sé qué. Mira, cuando terminas de instalar Windows y Linux, Windows es más seguro que Linux, ¿sí? Ya solamente cuando lo empiezas a configurar y todo ello, entonces ya Linux es más seguro que Windows. Pero vean ustedes incluso la diferencia de los usuarios que usan Windows y que usan Linux. Normalmente el usuario que usa Linux es mucho más especialista, ¿sí? Conoce bastante más de tecnología y todo este tipo de detalles. Si ese mismo grado de conocimiento se lo pones a Windows, obtienes un sistema operativo igual de estable, igual de seguro, ¿sí? Entonces, quítense también de la mente eso, porque parte del pensamiento científico, de la actitud científica, es tener apertura. Si ustedes cierran su visión únicamente a lo que ustedes les han dicho, les han metido en la cabeza o han decidido pensar, pierden su calidad de científicos, ¿sí? Es muy importante eso, que tengan la mente abierta, no tan abierta que se les caiga el cerebro, ¿sí? Es importante que pues, no vayan a instalar MS-2, ¿no? En un sistema operativo, en una computadora nueva, pero sí que vean ustedes que usar cualquiera de los dos sistemas operativos es una buena opción, o usar el System 10 de Mac es también igual de bueno, incluso en los celulares, utilizar Android, utilizar iOS es igual de bueno. El único límite que tienen esos dispositivos son sus prejuicios. Es el único límite que tienen todos esos dispositivos. Y entre más prejuicios tengan, más limitaciones van a tener ustedes, no los dispositivos. Los dispositivos se van a seguir viendo. Yo, por ejemplo, no me gusta Mac, ¿sí? No me gusta Mac no porque sea mala tecnología, simplemente pienso que está sobrecosteada. Básicamente, es lo único que pienso. Pero es buena tecnología. Muy buena tecnología la de Mac. Y ustedes mismos, incluso en ese tipo de cuestiones de los prejuicios, estoy seguro, prácticamente seguro, porque yo mismo lo sufrí, yo soy también egresado de educación pública. Salí siendo ingeniero y pues como buen ingeniero, pues soy un nerd, ¿no? Y como nerd, pues soy xenofóbico, ¿no? O sea, es que toda la gente vale menos que yo y no sé qué. Soy ingeniero, o sea, no, la verdad es que yo... ¿Y dónde era mi lugar? En un rincón, cabrón. ¿De qué me servía ser el mejor ingeniero si nadie lo sabía? La ingeniería trata de personas, no trata de los dispositivos que creas. Esos son circunstanciales.
lo que no es circunstancial es servir a la gente. Vamos todos, yo mismo adopté como propio el lema del Poli, la técnica al servicio de la patria. Y la patria es gente. Así es que yo te recomiendo mucho que si ya te estabas queriendo meter en la cabeza de que tú ibas a hacer matalascayando y aislarte de todos, porque no vas a tener chamba acá. De veras que no, porque las empresas no quieren xenófobos. Y si eres muy bueno y todo, te van a tener en el rincón, y ¿sabes cuándo te van a dar bola? Nunca te van a dar bola. Yo te recomiendo que desde ahora aproveches la enorme oportunidad que tienes de empezar a hacer una red de relacionamiento, empezando por tus propios compañeros. Si volteas a tu derecha, a tu izquierda, atrás o adelante, encontrarás compañeros que pasaron los mismos exámenes rigurosos y exigentes que pasaste tú. Y son gente que está a tu altura o más. Por lo tanto, qué bueno que puedas empezar a tejer una red de relaciones aquí adentro y posteriormente expandirla allá afuera para darte a conocer. Si no te das a conocer, ¿cuál crees que sea el secreto de los famosos influenciadores o influencers? Que muchos de ellos son unos pelmazos. Se dan a conocer. Ese es su secreto. Se dan a conocer. ¿Sí? Y unos hacen experimentos metiéndose un calcetín por aquí, sacando. No era un calcetín, era otra cosa. Pero su secreto es ese, darse a conocer. Bueno, ahí está una evidencia de que si ustedes eligen el camino de aislarse, no va a ser la mejor forma de que van a obtener los mejores resultados. Yo lo descubrí ya hasta que tenía 35 años, cuando yo estaba metido en mi bola de, no, es que yo soy ingeniero y yo estudio y yo veo, y era el 111, ¿no? Primero uno, después uno y al último uno, y todo eso, hasta que me di cuenta que necesitaba del resto de la gente. Y fue el darme a conocer, que me empezaran a dar la oportunidad de escribir en medios de comunicación, de escribir libros y de ser descubierto por AMD para empezar a trabajar en esta empresa a partir del año 2002. ¿Sí? Ya tengo pues 17 años en una empresa, en una industria donde se supone que la gente no dura más allá de 5 años. Entonces, por eso yo quiero transmitirles eso. De inicio, para parte de su propio desarrollo, rompan esas ideas de que ustedes se tienen que aislar. Eviten aislarse, generen su red de relacionamiento y van a ver que van a tener mejores resultados. Quítense de la mente la palabra, es que es idiota, es estúpido, es que es esto. Mira, yo les recomiendo que lean un libro que se llama El poder de la estupidez, de Libragi. El autor es Libragi, es un libro verde. Ahí ustedes descubrirán que ustedes también son estúpidos. Yo mismo soy un estúpido, ¿sí? Tengo mis áreas de estupidez, y cuando aprendes a aceptar tu estupidez, empiezas a darte la oportunidad de aprender más, porque ya no te crees el que todo lo sabe, el que todo lo ve. Simple y llanamente, incluso pierdan el miedo a la palabra, ay, está diciendo estúpido. Pues es estúpido, ¿sí? Es así de simple. Léanlo, véanlo, chequéenlo, todos los capítulos que tiene son interesantísimos. Es más, define el autor como estúpido a una persona que hace algo que no tiene, que no beneficia a nadie, incluso lo perjudica, incluyéndolo a él mismo, ¿sí?
Ese es un acto de ese tipo. Entonces, sean ustedes, vean por su propio desarrollo bajo ese esquema. Y pues bueno, sean un mejor sistema operativo para su cuerpo, sean un mejor sistema operativo. Ahora bien, el sistema operativo tiene entonces la finalidad pues, de dar una interfaz al usuario, porque tú puedes ver Word, Excel, Calc, Write y todo ello, pero la computadora internamente no ve todo eso. Lo que ve la computadora son una serie de impulsos magnéticos, electrónicos, no habla tu mismo idioma. ¿Qué hace el sistema operativo? La hace de intérprete entre lo que tú escribes y lo que la computadora te quiere responder. Hay una intercomunicación que el sistema operativo debe llevar a cabo de manera muy ágil para administrar todas las características que están dentro de la computadora. Y peor aún, hay quienes llegan y dicen, yo me quiero comprar esta computadora Core i7, ¿no? Donde que tenga un monitor de 15 pulgadas y todo, ¿verdad? La compras. ¿Y para qué la vas a usar? No sé. Pero qué padre se ve, ¿no? Ese es el peor error que puedes tú cometer a la hora de comprar una computadora. Simplemente comprarla porque está de moda, o porque tiene el nuevo procesador, o porque tiene no sé qué, no sé qué. Cuando un barco no tiene un puerto a donde llegar, a cualquier lado que navegue va a estar perdido, ¿sí? Entonces, tengan ustedes muy en cuenta eso antes de comprar una computadora. ¿Para qué la quiero? ¿La quiero para cómputo matemático? ¿La quiero para programar? ¿La quiero para usar Octave? ¿La quiero para hacer documentos? ¿La quiero para navegar en internet? ¿La quiero para jugar? ¿La quiero? ¿Y qué necesito para que eso se cumpla? Sabes que mucho de lo que necesitas, la clave está en el software, ¿sí? Insisto, normalmente la gente compra el hardware para ver qué software le puede poner, para ver qué necesidad puede satisfacer para qué usuario. Cuando la cosa debería ser totalmente al revés. Tú, usuario, defines qué necesidad tienes. De ahí, esa necesidad define qué software vas a utilizar. Y el software, si ustedes ven los requerimientos técnicos del software, les dice cuánta memoria necesita, qué potencia de procesador, qué esto, qué el otro, y entonces ya pueden ustedes tener la computadora adecuada, ¿sí? Pero es muy importante que tomen en cuenta los siguientes aspectos. Digamos, hablando de Windows, si ustedes ven los requerimientos mínimos, le dicen 2 GB de RAM, ¿no? Si ustedes ven Excel, ¿no? Por poner un ejemplo, Excel les dice 2 GB de RAM. ¿Y qué hacen las personas? Comprarse una computadora con 2 GB de RAM. A ver, se suma. ¿Sí? O sea, Windows ocupa 2 GB, Excel ocupa 2 GB, pues lo mínimo que debe tener tu computadora son 4 GB. ¿Sí? Y a eso súmale el tamaño de tus documentos. Si vas a usar una hoja de Excel del tamaño del universo, pues más te vale que midas el tamaño de la hoja para saber cuánta memoria adicional le vas a poner. Hoy, mínimo, cualquier computadora debería tener 16 GB de RAM. Es mucho. Pero eso sí, vas y compras un procesador de 8 núcleos, ¿no? No sé por qué, pero para los procesadores, sí, yo quiero el procesador de 32 núcleos, 2 GB de RAM. Es que Linux sí corre en 2 GB de RAM. Eso es parte de sus prejuicios. Eso es parte de por qué les queda mal la máquina y por qué no pueden trabajar adecuadamente con el equipo. Entonces es importante que ustedes sepan los detalles técnicos que hay dentro de una computadora como tal. Vamos a ver el procesador.
El procesador tiene a su cargo la ejecución serial de los procesos. ¿Cómo es la ejecución serial? Bueno, seguramente han ido ustedes al centro comercial, ¿no? Donde van con su carrito y toda la cosa. Llegan a la línea de cajas y ¿cuántas cajas utilizan? Una, ¿no? Sí, llegas y ya te quedas a la velocidad, pues, a la que te atienda el cajero o la cajera, ¿no? Si hay otra persona, sobre todo cuando es fin de quincena, ¿no? Otra persona quizá utilice otra caja o se forme detrás de ti, ¿no? Es más, en fin de quincena hay como 3 pelados en el centro comercial y normalmente está abierta 1 o 2 cajas cuando mucho, ¿no? ¿Cuándo abren todas las cajas? Cuando es día de quincena, ¿no? Pues para lo mismo sirven los núcleos de un procesador. Cuando vas a abrir muchas aplicaciones, vas a tener mucho mejor rendimiento que tengas más núcleos, ¿sí? O si vas a utilizar programas en paralelo, como Excel, por ejemplo, que se distribuye en todos los núcleos que están disponibles, o si vas a hacer un programa de diseño o algo así por el estilo que se distribuye entre todos los núcleos, pero la mayor parte de los programas utilizan un solo proceso. Por lo tanto, te van a servir más núcleos cuando abres un montón de aplicaciones, es decir, cuando eres mujer, ¿no? Sí, ¿no? Es que las mujeres son así. Nosotros, ¿cómo somos los hombres? O sea, abrimos Word, cerramos Word. Abrimos Excel, cerramos Excel. Abrimos PowerPoint, cerramos PowerPoint. Abrimos Firefox, ¿no? Abrimos dos fichas de Firefox, pero cerramos una, ¿no? Porque así somos monotarea nosotros los hombres, ¿no? En cambio, la mujer abre todo eso al mismo tiempo. Lo que la mujer ya no quiere son procesadores más rápidos, los que quiere son más monitores, porque pues requiere, es más, ¿sabes que tener 2 monitores mejora tu productividad en alrededor de un 40%? Tener 3 monitores mejora tu productividad alrededor de un 60%. Y tener 4 monitores, pues es que ya eres un atascado. Pero todavía mejora más tu productividad, por ahí ha sido un 70%. Yo, como hago mucha investigación, tengo 4 monitores. Y un procesador de 8 núcleos y 32 gigas de RAM y todo ese tipo de detalles, pues porque soy un atascado, ¿no? La verdad es que sí, y soy un nerd también. Entonces, bajo ese esquema, si yo sé exactamente qué es lo que voy a utilizar, voy a configurar la máquina adecuada para mis necesidades. Insisto, si eres mujer, más te vale tener más núcleos que la computadora de un hombre. De veras que sí. Porque incluso un hombre jugando sus juegos, con 4 núcleos ya la hace. Pero una mujer puede ser que requiera 6 u 8 núcleos, pero con su respectiva cantidad de memoria adicional. O sea, la verdadera exigencia de una computadora no son los benchmarks, es que el usuario sea mujer. Eso realmente es una exigencia para la computadora. Eso ha sido resultado de una serie de investigaciones personales que he hecho, donde de veras que las mujeres son todo un reto para las computadoras. Y nunca falta que tú estás usando, le hablas a la persona de TI, es que mi máquina ya se trabó, ¿no? Eres mujer, ya se trabó mi máquina, y viene el monito de TI, ¿no? Y ve, pues es como quieres que funcione si tienes todo eso abierto. Pues porque lo necesito, mi hermano, porque así trabajo yo. No se dejen intimidar nunca. La computadora no tiene por qué limitar tu imaginación. No tienes por qué tú trabajar al ritmo de la computadora, es al revés. La computadora debe trabajar, o sea, la tecnología está a tu servicio, no al revés. Por eso es importante que conozcas el holismo que te incluye a ti, cuáles son tus necesidades, para que entonces tengas la computadora adecuada para ti. Si en algún momento te dice tu mamá, no, es que
son demasiados núcleos, ¿para qué quieres tantos núcleos? Dile, soy mujer, ¿no? Y ya con eso puedes tener una gran respuesta. Quizá antes de tener más núcleos en tu computadora, lo que debas observar es tener más memoria RAM, ¿sí? Pero es muy importante que sepas que la calidad del servicio que te va a dar el procesador, ya sea AMD o sea de nuestro competidor, la verdad es que cualquiera de las dos opciones es buena, ¿sí? Esta no es una charla para hacer ver que AMD es mejor. No. Las dos opciones son buenas. La que elijas va a ser muy buena. El verdadero problema es todo lo demás, cómo le configuras todo lo demás, ¿sí? La memoria, el disco duro, la pantalla, todo el resto de las cosas que tiene la computadora. Prácticamente cualquier procesador te hace la chamba. Quizá el único detalle es qué tan peleado estás con tu bolsillo. Si estás muy peleado, compra tu tututun, ¿no? Si no estás muy peleado, pues compra AMD, ¿no? Bueno, ahora los procesadores ya tienen un montón de tecnología internamente que permite concentrar en un solo chip un montón de funcionalidad, con un consumo de energía realmente muy bajo. En equipos portátiles puede ser un consumo de energía de apenas 15 watts, ¿sí? Eso es un consumo de energía muy bajo, pero ¿de dónde sacas que es un consumo de energía muy bajo? Bueno, yo quiero transmitirles un detalle importante, ¿sí? Un voluntario, tú, él levantó la mano, pero no lo vieron. ¿Cuántas multiplicaciones puedes hacer en un segundo? Le dio una pantalla azul. Una, ¿no? Y fácil, ¿no? 2 por 2 son... bueno. Si tomamos eso como base, que un politécnico puede hacer una operación matemática cada segundo, ¿cuál sería la potencia matemática de este salón? Alrededor de unas 60 operaciones matemáticas por segundo, ¿no? Si cada uno de ustedes hace una operación matemática, incluso la potencia de México total es alrededor de 126 millones de operaciones matemáticas por segundo, ¿sí? De todo México, 126 megaflops. Flops son las operaciones matemáticas de un procesador, ¿no? México tiene una potencia por segundo de 126 megaflops. Somos 126 millones de mexicanos. Pero ojo, esto no lo están tomando en cuenta. Cada uno de ustedes, así sentadito como está consumiendo 100 watts. 100 watts, así sentados como están. Si se ponen a hacer ejercicio, a brincar, pueden consumir 300 o hasta 400 watts, ¿sí? Así es que vámonos al mínimo. Son 126 millones de operaciones por segundo, pero con un consumo de energía, bueno, nada más multipliquen eso por 100, ¿sí? Para que les dé una pequeña idea. Un procesador, digamos un AMD Ryzen, un Ryzen 7, el 2700U de 15 watts, ejecuta 1.8 teraflops. O sea, si no les ha quedado claro cuánto es eso, a ver, son kilo, mega, giga, tera. ¿Sí? Megas son millones, teras son billones, billones en formato largo. Millones de millones, pues, con solamente 15 watts. ¿Se dan cuenta? México tendría que estar calculando alrededor de 4 días y medio
para lograr calcular lo que un procesador Ryzen 7 2700U calcula en un solo segundo. ¿Se dan cuenta de la enorme potencia que tienen los procesadores? Eso no, creo que nunca se los habían expuesto de esa forma, ¿sí? Porque la velocidad de un procesador no son los hercios, ¿eh? Eso es marketing, eso es publicidad. Es como decirles, venía yo de allá de las oficinas de AMD para acá, y como todo estaba más o menos libre, pude venir a una velocidad de 3000 revoluciones por minuto, ¿eh? Venía súper rápido, ¿a poco no? 3000 revoluciones por minuto es rápido, ¿no? ¿Sí? No, pues ahí decía 3 y abajo por 1000 son 3000. Esa es la velocidad a la que venía. ¿Venía rápido o no? Esa es la velocidad de un carro, ¿no? ¿Sí? 3000 revoluciones por minuto, la velocidad de un auto, ¿no? Me van a decir que no. Yo soy el director de ingeniería de AMD y yo les digo que la velocidad de un auto se mide en revoluciones por minuto. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo se mide? Distancia sobre tiempo, ¿no? Distancia sobre tiempo. Bueno, pues, y si mi logotipo fuera azul, entonces sí me dirían, sí me creerían que la velocidad de un auto son revoluciones por minuto, ¿no? Pues eso es lo que le han estado comprando a la publicidad cuando compran gigahercios. Gigahercios es la frecuencia de reloj del procesador. Es como las revoluciones por minuto del motor. Yo puedo ir con mi motor a 5000 revoluciones en neutral, cabrón. Y no estoy yendo a ningún lado, ¿sí? Pero son 5000 revoluciones por minuto. Por eso no caigan en las garras del... Son científicos, ustedes son ingenieros, son politécnicos. Pongan en duda todo. No le crean a la gente que venga y les diga, es que la tecnología es así. La industria se ha encargado de llevar a cabo una estrategia conocida como: si no puedes contra el mercado, confúndelo, ¿sí? Y con mucho éxito, porque incluso ustedes que son ingenieros, ustedes que son politécnicos, piden los procesadores por hercios. Los hercios no son la velocidad del procesador. ¿Qué procesa un procesador? ¿Relojes u operaciones aritméticas? Operaciones aritméticas, y entre más rápido sea aritméticamente el procesador, tiene más velocidad sin importar los hercios. A ver, ¿cuándo vas más rápido? ¿A 60 kilómetros por hora en primera o a 60 kilómetros por hora en cuarta? ¿Cuándo vas más rápido? En cuarta, ¿sí? Vas a la misma velocidad. A 60 kilómetros por hora en primera vas dejando los tornillos, pero vas a 60 kilómetros por hora en primera y en cuarta. Pero en uno vas más tranquilo, con lo cual te confirmo, nada más con esa pequeña evidencia, que los hercios no te hacen ir más rápido o más lento. Lo que sí te hace ir más rápido o más lento es la potencia matemática del procesador y de la tecnología que hay adentro. Y muchas veces, fíjate muy bien, entre menos hercios, menos calor, menos watts, ¿sí? Y no porque tenga menos hercios es más lento, ni tampoco porque tenga menos hercios es más rápido. Lo mejor es medir, mide. Como ingeniero, si no puedes medir, no puedes resolver. Mide, no hagas benchmarks, ¿sí? Porque además, muchos de nosotros agarramos el benchmark, ¿no? El Super Pi. Ya, saqué 3000 en Super Pi. Y mi papá es bombero y te moja,
¿De qué te sirve? Yo sé que muchos de ustedes saben qué son los benchmarks, pero para los que no lo saben, un famoso benchmark es un programa que instalas en la computadora, le oprimes un botón, ves que hace cosas y te escupe un número, ¿no? Entonces ya ves que el número sale 1000, ¿no? Y tú, 1000, saqué 1000, ¿no? Tengo 1000. ¿Alguna vez te has preguntado, 1000 qué? 1000 paletas payaso, 1000 orejas, no sé, no tenemos la menor idea, no sabemos cómo está programado eso, no sabemos qué midió, no sabemos cómo está, cuáles fueron las banderas que se utilizaron en la compilación, no sabemos ni qué compilador se utilizó, pero eso sí nos dio 1000, ¿no? Y estamos muy felices porque nos dio 1000. Eso no es medir. Todas las ciencias y las ingenierías ofrecen formas de que tú puedas tener resultados comprobables, verificables, evidenciables. La única área de la ciencia y de la ingeniería que no te ofrece eso es el de la computación. ¿Por qué? Porque los benchmarks, no existe ni un solo benchmark científico. Ni uno solo. Todos son patrocinados, ¿no? Como, no sé, tal empresa le paga a otra empresa para que haga un benchmark y demuestre que ellos son los mejores. Como a mí que me encanta Juana Cuerdas, ¿no? Pero tengo miedo de acercarme a ti, entonces tú que eres amigo mío y de ella, pues te pido, oye, háblale bien de mí, ¿no? Y entonces ahí va mi cuate con Juana Cuerdas, hazle caso, es buena onda, le es fiel a todas, no le huele la boca, se baña cada semana, no es parrandero, ¿no? Y entonces ya cae redondita porque el mejor amigo pues habló bien de él, pero nunca le dijo todo lo malo que hay atrás de eso, ¿no? Que tiene la casa vuelta de cabeza, ¿no? Anda con la del lunes, con la del martes, y así, etcétera, etcétera. Entonces, eso hacen los benchmarks. Mejor mide. Hay herramientas que permiten medir cuántos flops ejecuta un procesador, cuál es la tasa de transferencia de un disco duro o de una unidad de estado sólido, cuál es la tasa de transferencia entre el procesador y la memoria, cuál es el tipo de respuesta que te da un programa. Hay profilers que te permiten ver todo ese tipo de cosas. Mide, no hagas benchmark. No es lo mismo medir que hacer benchmark, ¿sí? Con todo y que, ojo, un benchmark debería darte resultados de acuerdo con un estándar establecido de exactitud, precisión, costo y características. Un benchmark no te da nada de eso. O sea, si te escupe 1000, ¿qué tiene eso de costo? ¿Qué tiene eso de exactitud? ¿Qué tiene eso de precisión? Un benchmark no te escupe ninguna información de esas. Entonces, recupera tu espíritu científico, ¿sí? El solo hecho de tener una pregunta, de tener una duda, recupera tu espíritu científico. Hacerse una pregunta es el primer paso para hacer ciencia. El primer paso, ¿sí? Pregúntate, pon en tela de juicio. Ten la mente abierta, pero pon en tela de juicio, pregunta. Aquí es el mejor lugar donde puedes preguntar. Estás en una extraordinaria institución donde vas a poder preguntar. Porque los profesores sabemos que una pregunta legítima, ¿sí? No una pregunta por estar moliendo, sino una pregunta legítima es
es la inspiración de quien pregunta para comprender mejor el mundo que le rodea. Y esa es la semilla de conocimiento científico. ¿Sí? Preguntar, experimentar, ver las evidencias, todo ese tipo de detalles que te permiten tener una actitud científica mejor establecida. Bien, estos son entonces los procesadores que pueden tener hasta 64 núcleos, ¿sí? Hasta 4 GHz que te pueden dar un teraflop, ¿sí? Este tipo de procesadores pueden tener hasta 2 subprocesos por núcleo, y su costo es más o menos de $4,800, el más alto de todos, ¿no? Hasta $4,800. Y con un consumo de energía que puede ser hasta de 205 watts. Es un montón de consumo de energía, pero estamos hablando de un procesador de 64 núcleos, 64 núcleos, no cualquiera puede tener un procesador de esos, ¿no? Bien, otro de los detalles que tenemos problema con la computadora es que siempre que vamos a hablar de cómo medir la computadora hay una disparidad en todas las cosas que dan. Algunos programas te lo devuelven en hercios, en flops, en kips, en mips, en megaflops, en RPM. No hay una unidad de medida estándar. Yo les recomiendo que todo lo midan en megabytes por segundo y en el caso del procesador en flops, ¿sí? Megabytes por segundo porque es la transferencia de los bytes, ¿sí? Para los que no saben qué son bytes, un byte es una letra, AMD son 3 bytes, ¿sí? Entonces, así de simple, yo me llamo David, mi nombre tiene 5 bytes. Entonces, si yo hablo de una tasa de transferencia de 5 bytes por segundo, mi nombre pasa completito en un segundo, ¿sí? Si hablamos de megabytes por segundo, pues estamos hablando de millones de letras por segundo que se están transfiriendo. Algo que quizá ustedes no sepan es que cada núcleo del procesador, vamos a regresarnos tantito, cada núcleo de estos requiere mínimo tirado a la calle 16 gigabytes por segundo. Mínimo, ¿sí? 16,000 millones de letras por segundo. Y eso se puede ir al doble, ¿sí? A 32 gigabytes por segundo. Cada núcleo. Si nos vamos al mínimo, si tenemos un procesador de 4 núcleos, lo mínimo que necesitamos pues es un bus de 64 gigabytes por segundo. ¿Sí o no? Lo mínimo. Bueno, resulta que la memoria RAM, lo máximo que te da son alrededor de 32 gigabytes por segundo. O sea, si tienes normalmente nos meten en la cabeza de que entre más núcleos más rápido, ¿no? Bueno, pues aquí ya estamos viendo un pequeño detalle que la memoria nos da 32 gigabytes por segundo siempre y cuando la pongas en modo dual channel, es decir, 2 unidades de memoria simétricas. Si solamente le pones un DIMM, eso se va a la mitad, nos da como 16 gigabytes por segundo, un solo DIMM, ¿sí? Entonces, por eso también hay que saber configurar la computadora. La computadora siempre hay que ponerle 2 DIMMs simétricos para que el procesador pueda tener la mayor tasa de transferencia posible, y aunque de todas maneras se va a ahorcar menos poniéndole la memoria en dual channel que poniéndole la memoria en single channel para luego crecer, ¿no? Entonces, esta ley es muy importante, la ley de Amdahl, para que ustedes hagan la configuración de sus computadoras. La ley de Amdahl establece que la mejora obtenida en el rendimiento de un sistema debido a la alteración de sus componentes estará limitada por la fracción de tiempo que se utiliza dicho componente. Entonces, tú tienes un programa de bases de datos. ¿Qué es lo que más utiliza la base de datos? Disco duro y memoria, ¿sí?
y te compras un procesador sote tamaño familiar. Pues es que mi base de datos sigue lenta. Pues claro, porque no viste para qué estabas queriendo utilizar la computadora. Si lo ibas a usar para una base de datos, pues mejor aumentale la memoria y ponle una unidad de estado sólido en lugar de un disco duro de 5.000 o de 4.300 revoluciones, ¿no? Para que tengas tú una idea, ya te puse en perspectiva que un procesador de 4 núcleos mínimo requiere 64 gigabytes por segundo. Una unidad de memoria, la memoria, tiene una tasa de transferencia, si bien te va, de 32 gigabytes por segundo. Normalmente es menos que eso, pero es 32 gigabytes por segundo. Un disco duro, su velocidad así extraordinaria es de 140 megabytes. Fíjate en un efecto que normalmente pasa, le pones 4 gigas de RAM a tu computadora, tienes tu procesador de 4 núcleos, sin saber que mínimo cada núcleo requiere 4 gigas de RAM. ¿Sí? Entonces, si tienes 4 núcleos, deberías tener 16 gigas de RAM. Por eso, es que quiero un procesador de 4 núcleos. Ponle 16 gigas de RAM. No, yo no necesito 10, entonces tampoco necesitas 4 núcleos, cabrón. ¿Sí? Así de simple. ¿Sí? Bueno, tenemos los 16 gigas de RAM, pero decidimos comprar un procesador de 4 núcleos y ponerle 4 gigas de RAM. Entonces cargamos Word y cargamos Excel. Ya con eso se nos llenó la memoria. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a cargar la hoja de cálculo de Excel, que es una tarea del profesor que nos dejó una automatización ahí de matemáticas y toda la cosa. Entonces es una hoja que mide 5 billones de trillones de cuayones de todo, ¿no? Entonces va a cargar esa hoja de cálculo. ¿Qué nos va a decir el sistema? ¿Un error? ¿Un kernel panic? ¿O una pantalla azul? No, la verdad es que va a empezar a paginar. ¿Saben ustedes qué es la paginación? La paginación es usar un espacio del disco duro como si fuera memoria RAM. Y entonces el sistema ya puede seguir trabajando. No va a dar un error de memoria, sino que va a utilizar un pedazo del disco duro como si fuera memoria RAM. Pero fíjense lo que les acabo de decir, la memoria RAM 32 gigabytes por segundo, disco duro 140 megabytes. Menos del 1% de la velocidad de la memoria. ¿Sí? Y es ahí cuando el disco duro cumple con su nombre, ¿no? Porque le haces doble clic al Excel y el disco duro está duro y duro y duro y duro y duro. Y nomás no se abre el documento, ¿no? Y lo primero que pensamos, necesito un procesador más rápido, ¿no? Cuando en realidad lo que necesitas es más memoria RAM. Más memoria RAM para que no pagine el sistema. Si el sistema se pone a paginar, ahí es donde se pone súper lento. El nombre del juego se llama memoria RAM. Ponle más memoria RAM a tu sistema y vas a ver que revive. De repente, ay, soy joven otra vez, ¿no? Porque tu máquina va a funcionar nuevamente de una manera extraordinariamente buena. Y si todavía quieres una mejor capacidad de respuesta en la computadora, pues ponle una unidad de estado sólido, depende de los recursos que tengas, ¿no? Y esta es la ley Sun-Ni. Esta ley también me parece importante compartírselas, que es el poder de una computadora se incrementa de manera directa a la proporción del problema generado por los límites en capacidades de la memoria. ¿Sí? Entonces, si bien tenemos una buena capacidad de la resolución en ponerle más memoria RAM a la computadora, tampoco es la solución total. Necesitamos hacer un equilibrio para poder tener, ahí está una tabla que están todos los buses de la computadora, para que ustedes vean la enorme diferencia que hay entre la potencia del procesador
que tiene una capacidad de respuesta de 0.3 nanosegundos, un procesador de 3 GHz, y el disco duro, ¿no? El disco duro que tiene una capacidad de respuesta de 10 milisegundos. O sea, es como que yo como humano trabajo a un segundo, pero le pido un dato a una oficina de gobierno que me va a atender en 12 meses. Así es, eso es el tamaño de la diferencia que existe entre el procesador y el disco duro. Por eso es muy importante que sepan el holismo, que sepan cómo se establece eso. Y el rendimiento, que esta definición me gusta mucho, es la del diccionario de negocios de Oxford, y que más o menos les dije hace un momento. El rendimiento es la realización de una tarea dada que se mide en función de estándares preestablecidos de integridad, exactitud, precisión, costo y velocidad. Ese es un benchmark que tiene que ver mucho más que con solamente poner un programa a trabajar. Y tengan mucho cuidado con las estadísticas ofrecidas por los benchmarks, ¿sí? Porque ya lo dijo don Aaron Levenstein, las estadísticas son como los bikinis. Lo que revelan es sugerente, pero lo que ocultan es vital. Entonces, tengan ustedes mucho cuidado con esos datos, esos números, particularmente con los benchmarks. Yo he venido utilizando benchmarks desde hace más de 25 años y he descubierto muchísimas cosas que tienen que ver con estos programas, donde que es Harry Newman, un experto en benchmarks que trabajó en empresas como Sun Microsystems, como IBM, y su única finalidad era ganar una licitación ganando benchmarks, ¿sí? Era todo, aunque la máquina que se entregara al final no tuviera nada que ver con el rendimiento que él dio. Pero él, a lo largo del tiempo, ya le dolió estar haciendo ese tipo de engaños y dio una entrevista. Es que los benchmarks son así: yo puedo hacer todo lo necesario para que mi computadora dé la mayor puntuación posible, y ustedes saben que está el overclock y el modificar un driver, modificar cosas para que yo obtenga una puntuación alta en un benchmark, ¿sí? Que es más o menos cuando hacen ustedes un examen, ¿no? Un examen es un benchmark. Yo puedo decidir hacer el examen así después de haber estudiado, o puedo ser el tramposo que uso un acordeón, ¿no? De tantísimas formas. Estoy viendo mi reloj y aquí tengo yo mi acordeón. O estoy viendo que ya me pinté algo acá o en la pierna, ¿no? Que se levanta la falda. Sí, también los conozco, ¿no? He visto eso. Puedes hacer trampas al hacer tus benchmarks de los exámenes y de estos. En todo eso, de hecho, no solamente es en la industria de la computación. Quizá ustedes se enteraron de un evento que hubo con Volkswagen hace unos meses, de que pues engañaba cuando sabía que estaba bajo una prueba, engañaba a los medidores de contaminación para reducir su nivel de contaminación, incluso en los propios verificentros, ¿no? Que hay quien lleva su carro todo destartalado, pero pasa la verificación, ¿no? Situaciones de esas. Y lo que dice Henry Newman es muy importante: contar con una prueba de rendimiento estándar en la industria es siempre algo positivo, si esa prueba no está manipulada. Por desgracia, muchas pruebas de rendimiento de la industria están manipuladas. Con todo, muchas organizaciones parecen adquirir hardware basados en pruebas de rendimiento en lugar de comprender sus cargas de trabajo y hacer sus adquisiciones con base en sus requerimientos y, claro está, su presupuesto, ¿sí? Ustedes como ingenieros, una gran misión que tienen es obtener lo mejor al menor costo, ¿sí? Es un equilibrio que como ingenieros vamos a llevar todo el tiempo. No por tener la mejor tecnología significa que vamos a gastar más que todos. El verdadero ingeniero va a hacer el mejor uso
de los recursos limitados para poder dar los mejores, pues los mejores tiempos de respuesta. Y esto que están viendo aquí es un benchmark perceptual, porque ojo, cuando tú ejecutas un benchmark, un programa de estos, te escupe un 1000 y ese 1000 es de la computadora, y no te dice qué tan rápida es la computadora, lo único que te dice es que en ese programa sacó 1000, ¿sí? Es lo único que te dice. Pero a ti como persona, ¿quién te toma en cuenta? Ya lo dije hace un momento, la ingeniería es acerca de gente. La patria es gente. La computación es acerca de gente, ¿sí? Tú como persona, ¿cómo vas a percibir eso? Bueno, hay una serie de estándares militares. Estos estándares militares, que son el 1472G, establecen, en lugar de calificaciones de un programa, establecen tiempos de respuesta de un programa, que es lo que yo voy a percibir, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, que si un programa se tarda hasta 100 milisegundos en ejecutarse, pues es instantáneo. Si se tarda hasta medio segundo en ejecutarse, es inmediato. Y si se tarda hasta un segundo, es rápido. ¿De dónde proviene esa unidad de medida? Pues muy fácil, de los estudios de la parte física, de las capacidades físicas de las personas. Por ejemplo, uno de esos es que más o menos vemos alrededor de unas 15 imágenes por segundo por ojo. Por lo tanto, más o menos vemos unas 30 imágenes por segundo, ¿sí? Más o menos eso significa que vemos una imagen cada 50 milisegundos, más o menos, ¿sí? Por lo tanto, si vemos que un programa se ejecuta en 100 milisegundos, como está allí, pues para nosotros nada más vimos 2 imágenes, es instantáneo, ¿sí? No es tan cuadrada la cosa, pero más o menos les da una idea. Si es en 500 milisegundos, vimos alrededor de 30 imágenes, ¿sí? Perdón, de 15 imágenes. Entonces, pues eso es inmediato, la verdad. Después de 15 imágenes es inmediato lo que estamos presenciando. Si nos toca ver las 30 imágenes en un solo segundo, pues es rápido. Ya más de eso, ya hay un problema de conversación con la computadora. Voy a hacer una pequeña demostración con otro voluntario. Tú, te pones de pie, por favor. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué edad tienes? ¿Qué estás estudiando? ¿Cómo me dijiste que era tu nombre? Daniel. ¿Cuál me dijiste que era tu edad? 19. ¿Y lo que estabas estudiando? Ingeniería en transporte. ¿Se nota la incomodidad que tiene? ¿Por qué? Porque él me está respondiendo rápido, pero yo me quedo como tonto, ¿sí? Me quedo... Imagínate esa conversación con una computadora. Muchas gracias, Daniel. Imagínate esa conversación con una computadora y estaban pasando solamente 5 o 6 segundos entre que él me respondía y yo me quedaba. 5 o 6 segundos, ¿eh? Fíjense muy bien el efecto que tiene eso. ¿Se dan cuenta de lo que significa el esquema conversacional entre dos personas? Hablas y esperas un ritmo, ¿sí? Si ese ritmo se rompe, empiezas a sentirte como Daniel. Bueno, ¿qué le pasa, no? Porque tengo un moco, no sé, ¿por qué no me responde? ¿Le cae mal? Uno empieza a hacerse ideas en ese espacio tan pequeño. Hay también una experiencia conversacional con la computadora, porque todos ustedes y yo somos tiranos. Cuando le hacemos
Le oprimimos Enter a la computadora, queremos que nos responda inmediatamente, como tu celular, ¿sí? Entras a Facebook y quieres, o Instagram, o donde quieras entrar, y quieres que la aplicación se abra instantáneamente. No te importa que haya un montón de usuarios utilizando el servicio, lo que te importa es que te respondan ya. Eres tirano con la tecnología. Realmente sí. Bueno, pues eso pasa con la tecnología. ¿Cuántas veces se han hecho benchmarks basados en tu percepción? ¿Quién toma en cuenta a la gente cuando se hacen benchmarks? ¿Se dan cuenta de lo curioso que suena que se haga un benchmark que mida la computadora y que no mida la satisfacción de la persona? ¿Se dan cuenta? Luego por eso se hacen compras que no son las correctas, porque todos esos benchmarks que se ponen y esas configuraciones que creemos que deberían satisfacer, porque incluso en el ámbito empresarial se da, vamos a darle la computadora más picuda, así la non plus ultra al Führer, ¿no? Y a la secretaria, pues hay una compu, cuando la secretaria es la que hace toda la chamba acá, ¿sí? Ella necesitaría la más potente computadora para poder tener absolutamente toda la información que se requiera así. El Führer normalmente usa la computadora para farolear, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que midas exactamente qué tipo de interacción va a tener el usuario con la computadora para tener eso. Y esto también es un detalle muy importante, la ley Weber-Fechner, que está relacionada con esto de la percepción. La ley Weber-Fechner es una ley de percepción que mide la diferencia que debería tener con respecto a una base para que tú percibas un cambio, ¿sí? Es decir, es el mínimo cambio en el estímulo necesario para producir como respuesta un cambio perceptible que es proporcional al estímulo existente. O sea, si yo tengo, no sé, X lúmenes de iluminación, o tengo, no sé, unos 100 hercios a la hora de estar poniendo un audio como tal. ¿Cuánto necesito subirle para que yo perciba que hay un cambio en el volumen? Porque no por subirle un decibel ya percibo el cambio, ¿sí? ¿Hasta cuántos decibeles empiezo a percibir? Ya le subiste, ¿sí? O cuánto grado de iluminación necesita cambiar para que yo me dé cuenta de cuánto cambió, y todo ese tipo de detalles. Bueno, en las computadoras, para que tú percibas que una computadora es más rápida o más lenta que otra, necesitas mínimo que la diferencia sea del 20%. Lo cual te permite a ti evaluar el grado de inversión que vas a hacer. Llegas con tu tutor, ¿no?, con tu profesor, y le dices: se me acaba de ocurrir un código para el nuevo sitio web que va a ser de la facultad, y entonces este código me va a llevar todo el resto del semestre y va a mejorar el rendimiento de 2 segundos a 1 segundo 98, ¿no? Dices, pues ¿cuál es el beneficio? O sea, de invertir 6 meses a algo que solamente me va a beneficiar una fracción que nadie va a darse cuenta, pues no voy a invertir en ello. Si en realidad le quiero reducir el tiempo, tendría que ser mínimo un 20% para saber cuánto le voy a invertir, ¿sí? Entonces eso también es un esquema que les quiero compartir. Y bueno, todavía había varias características aquí que quería tratar con ustedes, pero mi apuntador electrónico me dice que ya se acabó el tiempo. Entonces, yo quisiera ver si tengo tiempo para preguntas, ¿sí? Si hay preguntas, háganme pedazos, soy de la UNAM. Háganme pedazos. Sí, ahí tenemos una pregunta.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Sergio, soy de la licenciatura en Administración Industrial, pero a la cual estudio Ingeniería en Telemática. Bueno, como comentaba acerca de los requerimientos de un equipo, digamos, que se apegue más a nosotros, por ejemplo, yo que estoy ocupando mucho lo que son algoritmos, pero a la vez entornos gráficos, ¿qué se supone que debo de considerar más? ¿La velocidad de procesamiento o en este caso la memoria con la que se satura, digamos, todos los aplicativos? Ok, muchas gracias, Sergio. Yo quisiera poner ahí un dilema. ¿Qué preferirías? ¿Un piloto de Fórmula 1 en un bocho? ¿O un Ferrari con un aprendiz de conductor? ¿Qué prefiere? El conductor de Ferrari con un bocho, ¿no? Pues yo preferiría un conductor de Ferrari con un Ferrari, cabrón. ¿Por qué tengo que irme por un falso dilema? ¿Sí? No existe, no tengo por qué irme por el menos peor. Puedo irme por los dos mejores. Puedo tener los mejores gráficos y la mejor memoria. No elegir entre los dos, porque si tú no sé si vas a querer un equipo portátil o un equipo de escritorio. Sería portátil. Ok, si es portátil, lo más seguro es que pues no va a tener una potencia como un equipo de escritorio. Y normalmente los equipos portátiles son más costosos. Ahí necesitas tú evaluar desde tu punto de vista si vas a invertir en un equipo con gráficos integrados, o sea que no tenga una tarjeta gráfica independiente, vas a tener que ponerle la mayor cantidad de memoria posible para que los gráficos puedan hacer lo mejor posible su trabajo, los gráficos integrados. Pero si tienes unos gráficos independientes, pues puedes ponerle cuando menos 16 GB de RAM y asegurarte que la tarjeta gráfica tenga al menos 2 GB de RAM, ¿sí? Al menos, para que puedas tener el mejor equilibrio. Una máquina de esas características aquí en México debe estar cerca de 20,000 pesos, más o menos, 25,000 pesos. Una máquina con gráficos integrados puede tener menos costo, puede estar en unos 16,000 pesos más o menos, pero procura que tenga el equilibrio, digamos, hablando de la tecnología de AMD, pues que sea un Ryzen 5 con 16 GB de RAM. Y eso te va a dar un rendimiento realmente increíble, y el costo más o menos son como 16,000 pesos, más o menos. Un equipo así te da más o menos el rendimiento de un Core i7, ¿sí? Para que tengas una idea, pero sin pagar el sobrecosto de esa tecnología. Entonces, no sacrifiques falsamente, o veo uno o veo el otro. Si puedes tener los dos, qué mejor, ¿sí? Hay que, como decía el Chicharito, pensemos en cosas, pensemos a lo grande. Digamos que una persona que va a habitar la casa no tenga pues carretilla, herramientas y todo eso, no significa que el que construye la casa no los tenga. O sea, el albañil o el constructor, en este caso el desarrollador, necesita tener una mejor máquina que el usuario estándar. Y eso es sin duda, si vas a desarrollar aplicaciones, si vas a tener ese tipo de cuestiones de cómputo, pues es más importante que te asegures tener la mejor máquina que esté a tu servicio, ¿sí? Sin sacrificar tu bolsillo. Eso es muy importante. ¿Había otra pregunta por acá? ¿No? ¿Alguna? Por allá hay otra pregunta, aquí ya lo encontré. Hazme pedazo. Hola. Yo sí, no es tanto duda de características, porque la verdad soy bastante fan. Sobre todo los gamers, aquí yo creo que tenemos más que nada. Más bien mis dudas son, yo estoy esperando la gama de Ryzen 6 generación en cuanto a laptops para poder tener, pero no he visto mucha gama en sí en México.
No sé si usted conozca por lo menos de los planes siguientes para van a estar llegando a México. Sí, el Ryzen en equipos portátiles o de escritorio. Portátiles. Portátiles. En equipos portátiles, hasta donde yo tengo entendido, hay variedad tanto en Lenovo como en HP, como en Acer, como en Asus, ¿sí? En Office Depot, estoy haciendo mucho anuncio, pero en Office Depot, en Liverpool, en Office Max, en Coppel, también hay muchas opciones, etcétera. Yo no veo esa área porque ese es el área de consumo, yo veo el área de negocios, ¿no? El área de business, pero yo le compré su computadora a mi esposa, es un Ryzen 3 de 4 núcleos con 16 GB de RAM y una unidad de estado sólido NVMe, que está feliz, tiene 3 monitores, ella trabaja a todo dar, es maestra de secundaria y realmente es espesa para usar la computadora, y el Ryzen 3 le ha dado el rendimiento que ella espera. Ya para juegos pues definitivamente no le va a dar el ancho si se pone a jugar, al menos Candy Crush sí le deja jugar, pero lo mejor es que la máquina en su conjunto, con un Ryzen 3 de 4 núcleos, los 16 GB de RAM y la unidad de estado sólido NVMe, eso es muy importante, con una tasa de transferencia más o menos de 3 GB por segundo, le permite a mi esposa abrir las cosas, los programas muy rápido y hacer sus tareas lo mejor posible. Y esa máquina la compré en Office Depot. ¿Sí? Entonces, ¿de qué hay? Y cada vez hay más porque nos han dicho que otra empresa fabricante de procesadores está teniendo problemas de disponibilidad. Entonces, seguramente va a ser cada vez más fácil encontrar tecnología de AMD. Es que llega y se acaba muy rápido. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, aquí tenemos otra pregunta más. Buenas noches, mi nombre es Ulises Contreras. Mi pregunta va más sobre el ámbito profesional. O sea, realmente he estado programando algunas cosas en Android y a la hora de querer hacer un renderizado he podido trabajar con las dos, con Intel y AMD. Acá la pregunta es si es dependiente de alguna gama o por qué AMD no puede virtualizar un dispositivo en la PC. Sí, qué bueno que lo preguntas, Ulises. El entorno de desarrollo de Android tiene dos formas de emulación, uno que es nativo de nuestro competidor y otro que es libre, genérico. Lo que necesitas nada más es poner la emulación en modo genérico para que se cree la máquina virtual. Se tarda un poquito, pero una vez que se crea ya levanta y puede funcionar sin mayores problemas. Incluso eso nos lo han preguntado varios clientes cuando hacen desarrollos y usan la virtualización de nuestro competidor, más que nada cuando utilizan las herramientas integradas de nuestro competidor en el SDK de Android, ¿no? Nada más no uses la que dice Intel, ¿sí? Usa el que dice genérico y ya vas a poder crear la máquina virtual sin broncas, ¿no? Se tarda un poquito, pero la crea. Una vez que la crea, ya puedes hacer las pruebas, sobre todo si vas a utilizar los programas en infraestructuras que no van a ser de x86. No tiene ningún caso que estés orientando la programación hacia un procesador en particular. Mejor úsalo de manera genérica. Muchas gracias. Es un placer, Ulises. ¿Sí? Bien, levantando la mano, ¿qué significa la palabra holismo? Allá tenemos... Ajá. Bien, buenas noches, mi nombre es Isaac. Bueno, de lo que comprendí es el estudio, bueno, de cualquier sistema más como un conjunto que como todos los componentes que, valga la redundancia, lo componen. Ok, y su interacción, ¿no? Y su interacción. Perfecto. Pues tenemos un ganador de un libro.
La segunda pregunta, ¿cuál es la tasa de transferencia mínima de cada núcleo del procesador? ¿No? ¿Cuatro qué? ¿Cuatro qué? Gigabyte. No, a ver. ¿Son 4 gigabytes por segundo? No, cada núcleo requiere una tasa de transferencia. Los tres levantaron la mano. Vamos contigo, a ver. Dijo la mínima. La mínima, por núcleo. 0. No. A ver. 36 gigabytes por segundo. No. La mínima era por allá. A ver. Ahí tenemos a nuestro amigo de blanco. Son 16 gigabytes por segundo. 16 gigabytes por segundo por núcleo. Esa es la mínima, ¿sí? Pues recuerden que la computadora es holística e incluye a la persona. Por eso, lo más importante es que ustedes sepan muy bien qué es lo que necesitan para que entonces la computadora sea su mejor aliado y un mejor espejo de su imaginación, de manera que la máquina como tal no les limite, no sea un límite para que ustedes exploten su imaginación. Muchísimas gracias. A continuación le vamos a otorgar al maestro Garza un reconocimiento que me voy a permitir leer. Instituto Politécnico Nacional, Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, en el marco de la 35ª Semana Interdisciplinaria, otorga el presente reconocimiento al ingeniero David Garza Marín por su participación dictando la conferencia Computación Holística en la Productividad, Ciudad de México, 6 de noviembre de 2019. La técnica al servicio de la patria, y firma nuestro director, el maestro en Ciencias, Sergio Fuenlabrada Velázquez.